Bienvenidos sean todos a nuestra primera lección del capítulo 2 del libro de Proverbios. Continuamos con este estudio sistemático bajo la gracia de Dios. Y vamos a comenzar estudiando los versículos 1 al 6 de este capítulo 2. Pero antes vamos a comenzar a orar. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por habernos, Dios mío, permitido llegar hasta este capítulo 2 y te pedimos que tu gracia, Señor, sea con cada uno de mis hermanos, con mi vida, colocando en mí las palabras coherentes para dar a entender, Señor, lo que tú quieres decirnos a través, aleluya, de tu voz. En el nombre de Jesús, seas tú hablando a nuestro corazón y ayudándonos a practicar tus mandamientos. Gracias, Padre. Mis hermanos, hemos llegado al capítulo 2 y me da alegría y gozo porque entramos cada vez más a un panorama de edificación de la palabra del Señor Jesús. Y quiero leer los versos 1 al 6 para así estar teniendo una visión de lo que habla estos versículos. Dice el verso 1 en el nombre de Jesús: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es increíble, mis hermanos, y maravilloso cómo es que en el verso 33 del capítulo 1 terminamos con aquellos que escuchan la sabiduría y aquellos que la reciben. Pero comienza el capítulo 2 diciéndonos: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. A veces nosotros decimos amén, o cuando Dios nos habla algo, la palabra de Dios dice algo, nosotros decimos amén, vamos a hacerlo, vamos a llenar nuestra vida de la presencia de Dios, amén, vamos a obedecer a Dios, amén, pero no sabemos cómo hacerlo. Decimos, vamos a llenarnos de Dios, vamos a llenarnos de la presencia de Dios. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, allí pues nos encontramos en un sitio difícil de movernos, ¿no? Que no sabemos cómo actuar. Pero Dios es tan maravilloso que no solamente te dice: Hijo mío, recibe mis palabras, guarda mis mandamientos. Él también te dice cómo puedes hacerlo. Y ese es el punto principal de esta lección. Cómo recibir la palabra de Dios y cómo guardar los mandamientos de Dios dentro de ti. Y el verso 2, 3, 4 nos da detalladamente las acciones que debemos hacer para recibir la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón. Dice el verso: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Quiero decir en este versículo que es voluntario el recibir las palabras de Dios
Y es totalmente voluntario el guardar los mandamientos. Significa que dependen de mí, dependen de mí. Dice, si recibieres mis palabras, significa que depende de mí si yo quiero recibir el consejo de Dios. Y depende de mí si yo quiero guardarlo. Ahora, si en ti hay un deseo de recibir la palabra de Dios y un deseo de guardar y obedecer los mandamientos de Dios, Dios te dice cómo hacerlo. Dice, haciendo, estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Vemos, mis hermanos, que el paso número 1 para recibir y guardar los mandamientos de Dios es estar atento a la sabiduría. Es decir, escucharla. Por eso lo primero que alguien debe de hacer para obedecer el mandamiento es escucharlo. ¿Para qué? Para que conozca cuál es el mandamiento. Porque yo, ¿cómo voy a guardar algo que no tengo conocimiento? ¿Cómo yo voy a guardar no hurtarás? Si yo no he conocido, si yo no he escuchado que no hay que hurtar. Y así con cada mandamiento de Dios. Primero debemos escuchar, inclinar, atentos a la sabiduría. Y la palabra atento, mis hermanos, significa una intención totalmente hacia eso que nosotros estamos escuchando, con nuestra mente, con nuestro oído y con nuestros ojos. O sea, atentos, muy pendientes a lo que estamos escuchando. Atentos tu oído a la sabiduría. Punto número 2. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Habla de un deseo. Habla de un deseo al pronunciar el corazón. Inclinar mi corazón a la prudencia es desear ser prudente. Y dice el verso 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Nos dice que hay que clamar a la inteligencia y que hay que dar nuestra voz a la prudencia. Eso significa que hay que orar por la sabiduría. Hay que orar por los mandamientos de Dios para que podamos entenderlo y para que podamos practicarlos. Entonces, punto número 1, escuchar, estar atento a la sabiduría. Orar por la sabiduría. Y número 4, buscarla y escudriñarla. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Saben que aquí hay algo muy importante porque nos dice que hay que buscarla como la plata y escudriñarla como a tesoros, o sea, como algo muy valioso y muy necesario. Tu día a día necesitas dinero, bien sea para comprar tu alimento, para transportarte, para comprar tu vestido, para comprar lo que tú necesitas, objetos y demás. Es necesario. Ahora nos dice que debemos de buscar también la sabiduría como a la plata. O sea, yo debo de entender muy bien que es algo que yo necesito grandemente, la sabiduría en mi vida, y que debo de escudriñarla como a tesoros. O sea, debo buscarla con diligencia, aleluya, porque hay algo muy valioso en ella.
Así que debo de escudriñarla, que significa estudiarla. ¿Has apartado un versículo y te has puesto a estudiarlo durante varios minutos, durante horas? Practícalo y te darás de cuenta que entre más tiempo pases en un versículo, en un capítulo, más vas a encontrar bendición de Dios. Más vas a encontrar cosas que antes no habías encontrado en ese versículo. Porque estás escudriñando, estudiando. Y una vez que hagas esto, que estés tú atento a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia, con deseo muy grande de encontrarla, y orando por ella, y buscándola con diligencia como algo muy necesario para tu vida, dice el versículo 5, que entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Significa que una vez tú hagas esto, tú escuches la sabiduría, tú clames a ella y tú la busques, entonces entenderás el temor de Jehová. Hasta entonces. Pero ¿sabes lo más maravilloso, mi hermano? Que a veces nosotros recibimos enseñanzas y decimos amén, creemos en la palabra de Dios, pero hay algo muy especial cuando Dios mismo te enseña a ti y te da a entender el temor de Dios. Nosotros sabemos que debemos de vestir con pudor, orar, ayunar, buscar a Dios. Pero cuando tú entiendes por qué debes de hacerlo, tú lo haces de una manera agradable, gozoso, alegre, porque has entendido el temor de Dios y has hallado el conocimiento de Dios. Así quiero decir, hermanos, también que si no se sigue estos puntos muy importantes, es imposible que alguien haya el conocimiento de Dios. Es imposible que alguien entienda el temor de Dios si primero su oído no ha estado atento a la sabiduría. Y si en él no hay un deseo de conocer los mandamientos de Dios, y si él no ora pidiendo ayuda a Dios para entender su voluntad, y no busca y no estudia la palabra de Dios, es muy difícil que entienda el temor de Dios y que haya el conocimiento de Dios. Por una razón, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Significa que la palabra de Dios es esa fuente de sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios de su boca da el conocimiento y la inteligencia. ¿Tú quieres ser inteligente, sabio y tener conocimiento? Estudia la palabra de Dios, porque es una sabiduría sana, pura, santa y limpia que te ayudará a crecer en el Señor, a crecer en santificación y a crecer en una comunión y relación más estrecha con aquel que te da la vida y la vida eterna en abundancia. Dios te bendiga.